Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, tengo que ofrecer disculpas porque parece que me fui muy rápidamente con mi nota editorial, sacudido como estaba por el tema de los billones de pesos que supuestamente tenían los bancos sin quererlos prestar. Y sale el señor Malagón a decir que eso ya se arregló y que ahora los bancos sí van a ser juiciosos y sí van a hacer lo que debían haber hecho hace mucho tiempo, prestar la plata que tienen en depósitos. Bueno, Pues, ofrecemos disculpas, pero es que el tema es de una gravedad inmensa, como nos lo decía también el doctor Alvear Sanín, ¿no? doctor Fernando, y es que son todos los sectores en Colombia los que se encuentran en problemas. Vea usted, voy a enumerar algunos de los problemas y me gustaría mucho que la audiencia, los estoy leyendo a Alba Acero, a José Nieto, a Elena Borrero, a Ninfa Guevara, a Pedro Luis Ramos, y que nos ayuden a hacer esa composición de los hechos que Petro genera alarma y lleva al país a una situación donde uno se pregunta, ¿para dónde vamos? Eh, Problema con el abastecimiento del gas. Colombia empieza a importar gas ahora mismo en el mes de noviembre. Problema con los pasaportes. No sabemos al fin cómo va a terminar este experimento del que ya vamos a entrar en profundidad en un... Thomas Gregg. A pesar de lo que ha dicho Gustavo Petro. Claro, De claro, eso. Petro no tiene vergüenza, se le olvida lo que dijo de Thomas Gregg y Thomas Gregg va a seguir produciendo los pasaportes. Entonces, también tenemos, doctor Fernando, el desabastecimiento de combustibles en Colombia. Y también tenemos los anuncios de irse con el dinero de los ahorradores colombianos, que es precisamente el tema del que usted habló, que Jonathan Malagón ayer entregaba como un parte de tranquilidad. 55 billones de pesos adicionales en los próximos 18 meses para la reactivación económica. 28% más de lo presupuestado. Le fue muy bien a Gustavo Petro en la negociación con Bancaria, negociación que no es con la plata de Gustavo Petro, sino con la de cada uno de nosotros, los colombianos que hemos ahorrado en las cuentas bancarias de los bancos. Y entonces todo es una incertidumbre, todo es un problema. Por eso le propongo, doctor Fernando, vamos un poco al análisis de lo que está pasando con Reficar, la refinería de Cartagena. Esto de Gustavo Petro y de sus activistas, mire cuánto daño hacen las redes sociales. Resulta que quienes informamos con la verdad no la tenemos todas con nosotros porque resulta que estos influencers que no tienen idea de nada informan al país que no es cierto, que aquí no hubo nunca una emergencia por desabastecimiento de Yeda 1, que es el combustible para los aviones en Colombia. Y resulta que sí. Hubo un fenómeno que nadie ha podido explicar, doctor Fernando. La pregunta que usted se hacía hace 2 días era, ¿qué pasó? ¿Por qué nos quedamos sin combustible? Y la respuesta es, hubo un movimiento altísimo en el mes de agosto de vuelos en Colombia. Y eso justifica el hecho de que por lo menos Terpel, que es la que maneja el 60% de la distribución de los combustibles, se quedara sin combustible. Pero entonces eso fue real. Pero además hubo un apagón en la refinería de Cartagena porque se dañó un buje, que fue lo que dijo ayer el ministro de Minas, Camacho, y ese buje, la reparación, el reemplazo de la pieza, doctor Fernando, cuesta más o menos unos 25 millones de dólares. Cuesta el arreglo del repuestico de la refinería de No, pues Cartagena. una refinería completa, 25 millones de dólares. Hágame el favor. Y entonces no estamos produciendo, por supuesto, a tope porque falta el repuesto. La gran pregunta es que, ¿por qué Ecopetrol solamente hasta hace un mes anunciaba una intervención de más de 230 mil millones de pesos para hacerle mantenimiento a la refinería? Aquí alguien tiene la responsabilidad. Obviamente, el petrismo salió a culpar a los distribuidores del combustible, lo que me parece tremendamente grosero con ellos, que han indicado que no es cierto que tuvieran el combustible guardado para no utilizarlo. Doctor Fernando, cada una de los tres compañías que se dedican a hacer la distribución de combustible para aviones en Colombia tiene unas reservas que tiene que guardar por ley y no pueden utilizar al primer problema. A ellos los deben autorizar. En reservas que son muy escasas de mar, no hay reservas estratégicas, es lo que nos han dicho. Así es. Apenas tenemos las reservas operacionales para el día a día, no más, no más.
surge cualquier problema como el de Reficar en Cartagena y nos quedamos sin combustible para los aviones. Esa es la Claro. verdad. Y el problema es que no vamos a tener solución a la vista como lo están tratando de vender de manera mentirosa los petristas, entre esos Gustavo Petro y todos sus seguidores. Lo que sí es cierto es que, doctor Fernando, el gobierno tuvo que autorizar para que las tres compañías que hacen el abastecimiento del combustible en Colombia se prestaran entre ellos de sus reservas para poder cumplir, sobre todo el caso de Terpel, al que ahora resultó que están investigando por haber causado un pánico, que es lo que han dicho los funcionarios del gobierno Petro. Todo para decir que no es cierto que la improvisación de Gustavo Petro nos lleva al límite. Y obviamente ya buscó culpables, el culpable no es Ricardo Roa, el culpable no es el que maneja la refinería directamente en Cartagena, la de Barranca está produciendo a tope y no hay forma de refinar más combustible para aviones en Colombia. Claro, importaron 100.000 barriles, doctor Fernando, pero eso es un pañito de agua tibia para un problema que seguirá en adelante. ¿Cuánto nos va a costar al final el arreglo de la refinería? ¿Ya compraron los repuestos? ¿Cuándo la van a arreglar? ¿Cuánto tiempo se van a tardar? Esas son preguntas que nadie responde en este gobierno. ¿Y qué pasa mientras tanto? Pues seguimos Porque, importando un porque, combustible a un precio, doctor Fernando, porque un que arreglo de 25 millones de dólares no se hace de la noche a la mañana. Es, pero, es, es un problema muy serio. Dicen un repuesto de 25 millones de dólares. Eso es sí. media refinería. eh, Ahora, doctor Fernando, en el componente tarifario del coste que tiene un tiquete aéreo, un cerca de entre el 30 y el 35% se lo lleva el combustible. Es muy alto eso. Cuando se habla de importar el Jeddah 1 a Colombia, esos 100.000 barriles de Jeddah 1, la pregunta evidente que se hace cualquier ciudadano es, entonces, cuánto quedará costando un tiquete aéreo? Pero Obviamente tiene además, que subir. además ese es combustible para 3 días de mar. Es que ya nos lo explicó el doctor Francisco José Lloreda, es que el consumo de este combustible para los aviones en Colombia demanda 35.000 barriles día. 100.000 barriles mal alcanzan para 3 días. Sí. ¿Y qué va a pasar entonces? Pero mire usted, doctor Fernando, actualmente estamos hablando de 32.000 o 35.000 barriles día. Y al ritmo que va la demanda en Colombia, en muy pocos meses tendríamos que estar aportándole 41.000 o 42.000 barriles día. ¿Cómo y de dónde van a sacar ese combustible que no está produciendo y que no tiene capacidad de producir Colombia, aun cuando la refinería de Cartagena trabaje al 100% y la de Barranca lo mismo? ¿De dónde? Oiga esta respuesta ayer del ministro de Minas, que me dejó aterrado. Él dice que está trabajando con Brasil y que han hecho unos viajes a ese país para hablar de la mezcla de biocombustibles con Jet A1 y otros combustibles, porque no es el mismo para todo tipo de aviones, sobre todo los de motor de pistón, utilizan un combustible diferente, que son los aviones pequeños, las avionetas específicamente. Y decía él que ya se estaba haciendo pruebas para hacer mezclas de combustible. En la Unión Europea llevan haciendo estos cálculos una cantidad de años y se dice que probablemente para el año 2050 ya haya la posibilidad de hacer las primeras pruebas. El gobierno de Colombia cree que el próximo año vamos a hacer pruebas con biocombustibles para poder volar aeronaves. ¿Qué tal el nivel de irresponsabilidad o de ignorancia o yo no sé de qué? Y ellos dicen que con eso el faltante de combustible lo van a surtir con biocombustibles. Yo no sé, de verdad me aterra ¿Y, escuchar al ministro de y Minas. biocombustible que va a salir de dónde? ¿Y que lo van a traer de dónde? ¿Y a qué costo lo van a traer? ¿Y de dónde van a traer los 100.000 barriles que están anunciando, que anuncian todos los días? Ya se arregló el problema, quedó resuelto el problema, no hay dificultad ninguna. Los aviones a funcionar a plena capacidad. ¿Y qué pasó? ¿Se arregló el repuesto en Cartagena? ¿Ya no hay que arreglarlo? ¿Ya quedó arreglada el Reficar de Cartagena? ¿Quedó arreglado? No, y así no lo arreglan, doctor Fernando. Bueno, Lo que le pide IATA, que además este es otro lío que arma Gustavo Petro y su gobierno, al que está señalando, no pueden señalar a IATA como si fuera la autora del golpe blando. Le quieren hacer un daño al gobierno Petro y de desprestigiarlo. Bueno, ya está muy desprestigiado para que alguien lo desprestigie. Pero además, una asociación internacional de aviación
no tiene interés en afectar en nada al gobierno de Gustavo Petro. Está diciendo verdades y está advirtiendo lo que puede ocurrir en Colombia por falta de combustible. Entonces, Petro habla de Colombia, potencia mundial del turismo, pero no se preparó para la potencia mundial del turismo. Y lo otro, doctor Fernando, que queda aquí en el tintero para tratar de entender qué va a pasar entonces de aquí en adelante. No solamente no sabemos de dónde ni cómo van a seguir comprando, ni cuánto nos va a costar más un tiquete aéreo, sino que anuncian investigaciones para que la gente a las malas trabaje para poder solventar la demanda. Y ahí están todos detrás de eso, detrás de investigar para hacer creer que lo de Ecopetrol no es problema. ¿Solución a la vista? Sí la hay. La dio el gobierno de Iván Duque en época de pandemia, doctor Fernando. Permitió que las aerolíneas y permitió que las organizaciones aéreas lograran traer combustible ellos mismos, porque se consigue el combustible, evidentemente, y no solo estuviera concentrado en Ecopetrol. Pero como todo está concentrado en Ecopetrol, si Ecopetrol falla, falla todo el sistema. Y si Bueno, esto pasó solamente, doctor Fernando, con un día de emergencia que hubo, que fue ayer, antes de ayer, 26-27, ¿se imagina usted lo que sería el día que nos falte gas en Colombia? que ese día está próximo, ¿no? Que ese día está próximo. Ese día está próximo. ¿Al fin van a traer el gas de Texas o no lo van a traer? Sí, señor, van a traer el GLP de Texas. Eso está Bueno, confirmado. ¿cuánto van a traer? ¿Y a qué costo? ¿A qué costo? ¿Cuánto va a costar traen gas licuado, el petróleo o gas natural? No es lo mismo. No es lo mismo, no. No lo tienen que traerlo, entiendo yo, GLP en la medida en que la forma de transporte es mucho más sencilla. Traerlo y tienen que procesarlo en la refinería, obviamente. Tienen que hacerle Mm, un proceso al gas que importen, tiene que venir y procesarse para poder ser utilizado gas natural. bueno, Aquí nos están armando unos líos Dios mío. que Bueno, uno no saben qué van a terminar. y están los indígenas en Bogotá y dicen que se van después de que haya una reunión de gobierno a gobierno. Ujú. Ah, es lo que faltaba, pero Petro pues se los quiere comprar de cualquier manera para que se regresen, para que salgan de Bogotá y para que dejen el problema durante unos días. Pero vienen e imponen condiciones y quieren reunión gobierno a gobierno, Petro y el que manda en los indígenas. Lo de los indígenas, son 4.200 indígenas de la Guardia que están en Bogotá exigiendo hablar con Gustavo Petro y le ponen un ultimátum para que salga y dé la cara. Pero lo grave del tema de los indígenas, escuchemos primero qué es lo que dice brevemente este señor del CRIC. Ayer estuvieron haciendo ronda de comunicaciones y lo que están exigiendo para que los oyentes nos entiendan es que Gustavo Petro les emita un decreto que han titulado ATEA. ATEA significa Autoridades Territoriales Económico-Ambiental. Y ese decreto le daría mayor autonomía a los indígenas sobre las 35 millones de hectáreas que tienen hoy en el país. Y, entre otras cosas, recuerden ustedes, los indígenas exigen que no haya fuerza pública cerca a sus territorios, porque para ellos los causantes de los problemas de seguridad o de inseguridad son la fuerza pública, no las guerrillas, porque de eso sí, muy poco hablan. Escuchamos la exigencia de los indígenas en Bogotá. Con la ruta frente al tema territorial, pero eso ya es otro escenario que dentro del marco jurídico y constitucional se han dado 13 días para solucionarlo. ¿Cuánto tiempo entonces se van a quedar acá y cuánto Depende de lo que el presidente de la República y el gobierno pues digan el camino hacia el diálogo y la entrega del mandato a Texas. ¿Cuántos integrantes más espera que lleguen acá a Bogotá? Mayor Jessica Conda. ¿Cuántos integrantes más esperan que lleguen a Bogotá? ¿Y cuántos hay en este momento? Bueno, como ya lo ha dicho el compañero Joel en Sauca, en el momento nos encontramos en el Parque del Renacimiento, más de 4.500 comuneros, comuneras, mingueros y mingueras. Estamos a la expectativa de la respuesta del señor presidente. Ha enviado un mensaje que lo vemos positivo, pero que es necesario establecer una agenda nacional para ese pacto interétnico y que debe ser de gobierno a gobierno, y por lo tanto, en cuanto pues, el presidente confirme el espacio y el escenario adecuado, pues esperamos que la movilización pues, se triplique frente a esta situación, frente al mensaje que está dando el presidente, y podemos encontrar en todos los niveles y niveles de una movilización más fuerte y convocando al país a ese diálogo nacional que necesitamos.
Bueno, ya hay un acercamiento por El el diálogo gobierno entre las nacional, partes, que es ya lo hay que diálogos con los primeros. propone esta gente, doctor Fernando. Y reunión de gobierno a gobierno, ¿no? Sí, eso es lo que propone. Bueno, muy Reunión de bien, gobierno a gobierno. de gobierno a gobierno. Y Muy bien. esperemos a ver, Petro, entonces, si les entrega el Ok. decretico, que es nada más y nada menos que mayor capacidad Además, de dinero. recuérdenos qué dijo en su momento Gustavo Petro de Thomas Gregg Sons. ¿Lo Gustavo tenemos por ahí Petro, para que lo sí, recordemos? sí. Permítame, por favor, Gustavo Petro, aquí lo tengo. Esto es una declaración de Gustavo Petro del mes de febrero de este año 2024. Aquí lo voy a presentar en pantalla, aquí que si me ayuda para poderlo presentar. Aquí está. Decía Gustavo Petro, el secretario general de la Cancillería nos ha traicionado. Se firma, bueno, quiso decir firma, su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todos los procesos de Thomas Gregg Sons y en la monopolización, no escribió eso, pero se los leo como debería ser, de todos los datos privados en una sola empresa privada. Qué horror. Toda la investigación penal debe desarrollarse. Entonces, doctor Fernando Gustavo Petro decía que el contrato que se ganó Thomas Gregg, porque se lo ganó en un concurso, es corrupto y que se trata de una empresa que monopoliza los datos privados en una sola empresa. Esto fue lo que dijo Gustavo Petro en el mes de febrero de este año, cuando pretendió sacar a Thomas Gregg definitivamente del proceso de los pasaportes en la Cancillería. ¿Y ahora qué es lo que está diciendo? Que la única solución a la vista del problema de los pasaportes es que es con Thomas Gregg Sons, ¿no? Sí. Ese es el resumen. Ayer, doctor Fernando, se surtió otra de las mesas de conversación que existe en estos momentos entre Thomas Gregg y los miembros del gobierno nacional para saber qué va a pasar con los pasaportes. Y sí, usted lo ha dicho, la conclusión es una sola. Thomas Gregg debe seguir con el tema de pasaportes, porque el gobierno no supo qué hacer con ello y les entregó más poder del que ya tenían. Esto fue lo que dijo el procurador Ramiro Escandón, que anunció que ya hay un acuerdo entre Thomas Gregg y el gobierno de Gustavo Petro. Mediante la posibilidad de que Thomas Gregg asesore al gobierno en la implementación del nuevo modelo, y en ese asesoramiento quien va a asumir el nuevo modelo se integre a esa forma. Thomas Gregg le dirá cómo, y entonces ese nuevo operador, que puede ser un órgano internacional, entrará a hacer la operación. Es decir, que Thomas Gregg seguiría mientras el nuevo operador... Sí, claro, apoyando al gobierno en ese tema. ¿Por cuánto? ¿Se sabe alguna temporalidad? Estamos también en esa discusión. Eso es Cantinflas sobre Cantinflas, ¿no? Qué cosa, por Dios. Qué cosa, por Dios. Y no era pues Mario, que la señora esta, doctor Fernando, de la imprenta, ¿no era que tenía todo listo? no, pues tenía todo listo y tienen todo listo con muchos países y que no han arreglado nada con ninguno. Y vamos a seguir con Thomas Gregg Sons, que era una organización corrupta, según decía Gustavo Petro en el mes de febrero. Ah, bueno, ya estamos en lo mismo, ¿no? Oiga, qué interesante. Osvaldo Rivillas Galvez nos escribe a través del chat. Gracias, Osvaldo, por esta opinión. Las importaciones de Jet A1 y de Jet A y de Jet A1, si son dos tipos de combustibles, vendrán del Ecuador. Dice él, la diferencia de estos combustibles es la congelación de los mismos a diferentes alturas. Qué interesante. Vamos a ver, porque de verdad no he escuchado, no he visto que el presidente Roa haya anunciado de dónde va a ser la importación del combustible. Entonces viene del Ecuador, viene por tierra. Supondría Ese- uno, claro. bueno, pues, ¿cómo más va a venir? Aunque pues no me lo imagino pasando por la Panamericana. Bueno, ¿Mm? bueno. Bueno, queridos amigos, y listos para el debate Trump-Harris, ¿no? Ujú. Sí, Porque a nivel, hay que hablar también de los asuntos internacionales. Trump-Harris, sí habrá debate entre ellos. ¿Y en qué condiciones y qué se van a decir? Nadie sabe. Ni cuáles son las condiciones, ni cuál va a ser el tenor de esa conversación entre los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, Trump y Harris. se ha desinflado mucho, siento yo, el candidato Trump
frente a estas movidas que ha hecho los demócratas sobre los republicanos, donde esa fórmula vicepresidencial que plantean los demócratas resulta restándole terreno a las mismas posturas del presidente Trump, porque pues, se trata de un tipo nada más y nada menos que fue militar, un tipo que tiene mucho de, diría yo, de republicano a grandes rasgos, por lo menos mm, un tipo que es muy simpático además. Siento que se pone muy interesante la contienda. Después del atentado al presidente Donald Trump, hubo algo que capitalizaron, que fue precisamente ese hecho tremendo, y luego lo que hemos visto es la propaganda que le han hecho a Kamala Harris, la forma en cómo la presentan como una mujer buena, tranquila, ama de casa. Es interesante lo que están haciendo en las campañas en los Estados Unidos. Claro que sí. Es interesante y se resuelve en poco tiempo. Problema capital para el mundo. Cuando digo que es interesante, en lo personal no simpatizo con nada de lo que dice Kamala Harris. He escuchado algunas intervenciones y me pregunto cómo hacen para hacer campañas y no proponen nada, porque, porque no le he escuchado cosas de fondo y hay mucho ataque rastrero realmente entre las campañas. ¿Y usted ha oído propuestas de Trump? No, ataques rastreros de campaña, es lo que Ah, estoy diciendo, no, porque pues critican a Trump porque no ha hecho propuestas de fondo serias, pero pues tampoco crean que es que Kamala Harris ha hecho alguna, tampoco las ha hecho. bueno. No se le olvide que hoy tenemos nueva manifestación en Venezuela y en muchos lugares en apoyo a- al Bueno, Corina Machado y todo el mundo. Ujú. presidente electo de Venezuela. Y vea usted, mientras eso ocurre, doctor Fernando, mientras se alistan las marchas, Nicolás Maduro está desquiciado. Ayer escuchábamos a Jaime Bailey hablar de lo que está viviendo Maduro. Jaime Bailey da 2 o 3 datos que son interesantes. El primero, que Anonymous estaba buscando conseguir un dinero para que un hombre clave de una organización que es una especie de ejército privado busque la forma de derrocar a Nicolás Maduro por la fuerza. Eso es lo que dice Jaime Bailey. Y habla de $100 millones o cosa por el estilo que costaría la operación. 2, dice que Nicolás Maduro está paranoico, evidentemente, que no duerme corrido, que se lo pasa entre semana cambiando 2, 3, 4 veces de lugar de residencia entre Miraflores, donde tiene mucho miedo de quedarse a dormir, y el Fuerte Tiuna, a donde termina el hombre resguardado por las unidades militares, que no monta en avión, mucho menos en helicóptero, por temor a que le pueda pasar algo. Y en medio de ese fortalecimiento o radicalización, ha nombrado a Nicolás Maduro como nuevo ministro de Asuntos Interiores de su país. Escuchemos a Maduro en las últimas horas. Tenemos muchos amigos en Colombia, no lo digan, que quede aquí en la reunión. Mucha gente que nos quiere en Colombia. Aquellos que osen, como han usado desde Colombia, tratar de agredir a Venezuela, nuestros amigos nos protegerán, nos seguirán protegiendo. Mi saludo a todos los amigos colombianos y venezolanos que desde Colombia nos protegen. Mucha gente. Y están dispuestos, Daniel, a todo. Muy bien. Diosdado Entonces, Cabello, ministro del Interior, y doña Delcy Rodríguez, nombrada como ministra del Petróleo. ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece? Diosdado Cabello. Pero no necesitaba, era el hombre fuerte del régimen, ahora es ministro del Interior y de Justicia. Nos copió. Aquí unificamos los ministerios del Interior y de Justicia de un tiempo, los volvimos a separar. Ahora en Venezuela tiene el ministro del Interior y de Justicia, que es Diosdado Cabello. Y hoy la manifestación de María Corina Machado y del presidente electo de Venezuela. ¿No recuerda su nombre para que no lo Claro, olvide? Edmundo González Urrutia. Edmundo González Urrutia, Por presidente fortuna, electo de Venezuela. que por Hoy fortuna no se ha hoy presentado, será la gran manifestación en Venezuela. que por fortuna no se ha presentado a ninguno de los llamados que le hacen, porque el día que presente lo capturan, igual que a María Corina. Un dato, doctor Fernando, que no es menos relevante. Usted decía que nos había copiado Venezuela en cuanto a tantos ministerios, el hecho de meter Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia.
Venezuela hoy tiene 32 ministerios y 107 viceministros. Colombia tiene 19 ministerios, ¿no? Ahí vamos. Y prepárese porque viene el Ministerio de la Paz. Esa es una cosa que tiene el presidente Petro cocinando desde el primer día que llegó a la presidencia. El Ministerio de la Paz, pero si tenemos vicepresidente de la Paz. No, porque ella es de la igualdad. Ah, ella es de la igualdad. O de la igualdad, con D, con ED. La igualdad. Muy bien. Bueno, queridos amigos, eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Les pedimos disculpas por cualquier dificultad que hayan tenido en seguirnos hoy, porque me equivoqué de mar y empecé mi nota editorial cuando no era tiempo, ¿verdad? Sí, pero logramos. Hoy la entrevista a José Alvear Sanín está siendo muy solicitada. Me lo han pedido en el chat, doctor Fernando. Les anuncio a los oyentes ya mismo. Les vamos a enviar link. Por favor, estén muy pendientes del X y, por supuesto, de nuestro canal. Importantísima la entrevista que nos ha dado el doctor José Alvear Sanín. Y, doctor Fernando, las frases del doctor José Alvear Sanín con Gustavo Petro son para enmarcar. Entre otras, yo rescaté por allí una que me dejó fascinado. Petro vive en un torrente de estupideces. Muy bien. José Alvear Sanín. Qué maravilla de reportaje el que nos concedió José Alvear Sanín. Y que hay que hacer las cosas con tiempo. Consejo Nacional Electoral, Cámara de Representantes, no hacen nada. Artículo 109 de la Constitución, como si no lo hubiéramos escrito, como si no hubiera sido promulgado como norma constitucional. Aquí no pasa nada. Y los bancos a prestar una billonada de pesos que tenía guardada sin prestar. No explicó Malagón por qué los tenían guardados, ¿no? No los explicó. Y entonces esto va supuestamente para construcción, para el agro, para asistencia social. Es decir, para todo lo que los bancos prestan. Pero tenían 55 billones de pesos guardados y no los querían prestar. Hágame el favor, la explicación que da el señor Malagón. Bueno, los ahorros de los colombianos son cerca de 290 billones de pesos, ¿no? Bueno, y he logrado sacar 55 de los ahorros. Bueno, muy bien. Bueno, estas son pues noticias, estos son hechos de Colombia y del mundo. Los esperamos mañana a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.